Como contexto, recordemos que, como hizo bien el pastor Giorgio recordar, que aquí, después de haber pasado todas estas etapas de de los 8 primeros capítulos que son doctrinales, y después entró al tema de Israel en el 9, 10 y 11, ahora ya entra en un aspecto práctico, ¿no? Un aspecto práctico de la ética cristiana, la moral cristiana, la vida cristiana, la santificación, ¿no? En buena cuenta, ¿no? Cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Y en este versículo, a partir del versículo 3, voy a tratar de ver si logro llegar hasta el 8, que es una unidad de pensamiento, ¿no? Es una unidad gramatical, eh, el capítulo no necesariamente representa un solo eh, discurso que tenga Pablo, sino que se dividen, puede dividirse, inclusive 2 capítulos puede tener ser una misma unidad gramatical, una misma unidad de pensamiento, de razonamiento. Entonces voy a leer del 3 al 8, que constituye una unidad. Y dice así la palabra de Dios: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí pues nos está dando una serie de enseñanzas, de directrices, de pautas. Notemos que comienza diciendo, digo pues. Está claramente tomando dando un mandato, está usando un término, un uso verbal de decir, que indica una clara directriz. Está queriendo decir que no es una opción, no es una sugerencia que está dando Pablo, no es un ánimo, sino está diciendo que así debe ser. Y habla luego, pues, que hila con lo anterior y menciona por la gracia que me es dada. Ahora bien, ¿a qué gracia se refiere Pablo allí? ¿Qué gracia fue la que le fue dada para que él pueda comenzar a dar todas estas exhortaciones y directrices y enseñanzas? Pues considero, y creo que es así, que se refiere a la gracia de ser apóstol, ¿no? Él, él claramente ha establecido, él siempre establece en todas sus epístolas esa característica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en este mismo Romanos, por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y en todas esas ellas, él insiste en su carácter de apóstol, ¿no? De una autoridad que tiene sobre la iglesia porque se la ha dado Dios como gracia. Él entiende que no es algo que él se ha merecido, sino que se la ha dado Dios. Y esto es importante porque el cuerpo apostólico, cuando uno habla del cuerpo apostólico, se refiere específicamente a los 12 apóstoles y luego a Matías, que sustituyó a Judas Iscariote. Ese es el cuerpo apostólico. Pablo luego vendrá a ser apóstol por elección directa de Dios, ¿no? Lo eligió para ese servicio y sabemos que camino a Damasco como lo elige y él pues ¿cómo se llama? Acepta, no fue reacio, como dice él, ¿no? A este llamamiento y aceptó y sirvió como apóstol. Entonces él se refiere a esta gracia y él sabe y entiende que es una gracia, ¿no? Entonces él quiere darnos a entender que está hablando con una autoridad
que le viene de Dios, ¿no? Al darnos a todas estas indicaciones, todas estas directrices. Y dice, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual le digo esto, ¿no? A cada cual le digo que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando dice a cada cual que está entre vosotros, se está refiriendo pues a los romanos, ¿no? Él está escribiendo esta epístola a los romanos y habla de la iglesia de Roma. Y cuando habla de los romanos, sabe que, por tanto, estos los tengan en esa iglesia, sea que sean de gentiles convertidos, sea que sean judíos que están en Roma, sea que una persona que asiste, pero que sea creyente, pues en general le dice a cada uno de ustedes, del origen que sea, pero si son creyentes, le da una primera enseñanza o indicación o instrucción, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esta primera indicación, ¿no? No es del todo, diríamos, original, porque ya es un concepto del pensamiento griego, que luego toman los romanos, ¿no? Usted sabe que Grecia, pues, desarrolló la filosofía, grandes filósofos y grandes pensadores, y conquistaron, y luego viene Roma y asume el liderazgo y crea un imperio enorme, pero siempre los romanos fueron admiradores del pensamiento griego, y gran parte del pensamiento romano filosófico es realmente el griego. El griego, pues, piensa exactamente que eh, el equilibrio es la vida, es la manera correcta de vivir, ¿no? Que la ética humana debe estar basada en equilibrio, ¿no? Eh, Me recuerdo de un aforismo latino que traduce este pensamiento que dice virtus medio est, la virtud está en el centro, ¿no? La virtud está en el centro. Entonces, él está tomando Pablo este mismo pensamiento en esta enseñanza. Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la novedad? Y es una novedad fundamental, ¿no? Al decir, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primero habla de que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Piense, que razone, que medite, que entienda, ¿no? Que ilumine con el razonamiento cuál es su valor real. Lo piense con cordura, ¿no? Con claridad. Es bien importante este tema que está aquí levantando Pablo, ¿no? De que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque lo que está, este grupo de versículos está, el hilo conductor, en gran parte, es la humildad. Como verán, es la humildad. Él está tratando ahorita que un patrón, el alma de la vida cristiana debe ser la humildad, ¿no? Recordemos Cristo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En quizás una de las enseñanzas fundamentales de Cristo en su vida diaria fue su humildad, ¿no? Y entonces sabemos que no puede ser, pues, el siervo mayor que el amo, ¿no? Nos enseñó este tema de humildad, y aquí es lo que está tratando de enfocarse eh, Pablo, de la humildad, el tema de la autoestima, ¿no? Recordémonos, los que hayan estado de hace bastante tiempo en la iglesia, cuando el pastor Stanley dio toda una enseñanza sobre la autoestima. Además, tiene un libro, si no me equivoco, un folleto importante sobre el tema de la autoestima, ¿no? Y nos enseñaba que realmente el, el hombre naturalmente tiende a sobreestimarse, ¿no? Decía que normalmente el problema del ser humano es que se sobrevalora, sobreestima, ¿no? Los psicólogos, decía él, insisten en la baja autoestima como una fuente de problemas, y enseñan y exhortan al paciente a que
suba su autoestima. Y en general decía, el problema del hombre no es la baja autoestima, sino la sobreestimación del hombre, ¿no? Y es así, ¿no? Nosotros ya vemos cómo se llama, que este problema no es incluso anterior, ¿no? Y al pecado de Adán, y también tuvo un origen de un pecado. El mismo Satanás, pues, se sobreestimó, quiso ser como Dios. Eh, Eso es un problema muy antiguo, entonces. Y el hombre, al pecar, pues, cayó en esa tentación, ¿no? El, Cuando se dice allí que en la Génesis que le dice Satanás que no morirán si comen del fruto, porque ciertamente serán como Dios, porque sabrán distinguir entre el bien y el mal. Lo que le está diciendo Satanás y a lo que accedieron es convertirse ellos mismos en Dios, en endiosarse, en ponerse en una posición que yo, como ser humano, yo decido lo que es bien y lo que es mal. Yo soy la medida ahora de mis actos, no Dios, ¿no? Entonces vemos que ya la soberbia, la autoestima elevada es un problema radical en el ser humano, y por tanto tiene todo sentido que Pablo comienza en su exhortación a hablar de la humildad, de no tener un concepto de sí más alto que el que se debe tener. Pero luego dice, esto no, Pablo quiere aclarar, y es muy importante, que él no está haciendo meramente un raciocinio filosófico, no está llevando a cabo un pensamiento meramente común en el pensamiento griego, sino que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta última parte del versículo tiene cierta dificultad a qué se refiere con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De hecho, han habido varias interpretaciones o varias maneras de entenderlo. Y cuando se habla de medida, pues verdad que se nos viene a la mente cantidad, ¿no? Y se puede entender, depende, dice que cada uno se juzgue, que cada uno se mida, que cada uno busque tener un pensamiento de uno mismo con cordura en base a la cantidad de fe que Dios me ha dado, a la cantidad de entendimiento que Dios me ha dado. O también se puede entender medida en el sentido de la capacidad que tengo yo de ejercer, de operar un don que no tiene medida, pero sí depende que yo lo ejerce en base a mi capacidad. Pero realmente eso implicaría, si lo entendemos por esa parte, implicaría de que la medida para juzgar a cada uno, con que se juzga a cada cristiano, ¿no? Sería variable. Cada uno tendría una medida. Cada uno tendría cómo valoro, con qué cosa es, no tener más concepto de sí, de mí mismo, sería relativo y subjetivo. Y pues aquí más bien que pienso que se refiere a la hora de la medida de fe, es más bien a una medida única. Y esa medida de fe es la doctrina, es la enseñanza, es lo que Dios ha revelado de lo que quiere que sea, cómo viva el hombre. Es estar claro que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Es también claro que ahora, con dar el paso de fe, somos unas personas que somos hijos de Dios, que ya no somos esclavos del pecado, que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos redarguye. Entonces, ese conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, considero que todos tenemos esa misma medida, todos tenemos, ¿qué cosa? Todos tenemos al Espíritu Santo y todos tenemos ese patrón, ese poder de Él que nos está redarguyendo y nos dice que nos estamos sobreestimando cuando lo estamos haciendo. Por tanto, esta es la novedad y este es el cambio radical que tiene al pensamiento griego, ¿no? De ser equilibrado, como decían los griegos, ¿no? Sino que acá él ya apela a la fe. Y luego, él comienza entonces
ya no, de pasarse de enfocarse en el ser humano, en nosotros mismos, en una introspección continua de darnos cuenta que no somos, ¿no? Que tendemos a autovalorarnos, pasa ahora a que nos enfoquemos ahora en nosotros, pero en función de la iglesia, ¿no? Primero nos hace que nos hagamos una introspección, pero ahora nos pide que miremos ahora en nuestra posición con respecto a los demás. Y dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, aquí ya está introduciendo a una imagen, a una analogía que también la usa, si no me equivoco, en Corintios, del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Está haciendo una analogía que también los mismos griegos la usaban, ¿no? Los griegos eh, trataron, pues, y se entendieron que son una sociedad, no está formada por un conjunto de personas que tienen diversos talentos, diversas capacidades, pero que todos tienen que, de una manera, buscar cumplir un mismo propósito, ¿no? Una sociedad es un cuerpo de personas, es un grupo que tiene que tener algunos propósitos comunes que es lo que hace posible que vivan como sociedad, si no estarían todo el tiempo peleando. O sea, no es capaz, ¿no? Si cuando el hombre se juntó en grupos, tuvo que haber acordado respetar ciertas normas que le permitiera vivir en comunidad. Y entonces comienza a hacer esa analogía ya que la toma de un pensamiento que no es novedoso, pero el concepto de cuerpo, ¿no? Y entonces cuando habla de que tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pues está diciendo pues, algo que todo el mundo entiende. Un cuerpo está formado por el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, por una cantidad de sistemas y de órganos, hígado, corazón, pulmones, etcétera, totalmente diferentes y cumplen funciones diferentes, pero todos actúan orgánicamente, todos actúan de una manera de un propósito único, que el ser humano se desarrolle y que viva de una manera armónica, ¿no? Es obvio que todos lo sabemos que cuando algún órgano nuestro comienza a fallar, afecta a todo, afecta a todo, ¿no? Entonces, siguiendo esa analogía, va a comenzar ya a precisar que la está aplicando a la iglesia, al decir en el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Por ahí hay también se me vino ahorita a la mente un aforismo latino que dice en pluribus unum, uno en la pluralidad, ¿no? Y eso es la iglesia, es una en la pluralidad. Y lo que trata, pues, de aclarar con esa analogía que todos los miembros, todas las, eh, todos los creyentes forman un cuerpo en Cristo, ¿no? Y toda esa, eh, y cada uno tiene una posición distinta. Y todos tienen que tener una visión y una perspectiva de entenderse que es miembro los unos de los otros. Es decir, que todos tenemos que pensar en los demás y tratar de actuar en función de esta realidad que somos ahora un cuerpo, ¿no? Recordemos que la iglesia no es la iglesia local, la iglesia es la iglesia universal. Este cuerpo de que habla aquí Pablo es la iglesia universal, en la cual la cabeza es Cristo, ¿no? Es la iglesia la que está formada por todos los miembros, por todos los creyentes, ¿no? En este sentido habla de la iglesia, que somos un cuerpo en Cristo. Pues Cristo pues lidera esta organización, eh, y todo miembro debe velar por entender su función y entender que se debe a nosotros, ¿no? En el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, que el de profecía úsese conforme a la medida de la fe.
aquí nuevamente usa esa frase que ya vimos en el versículo, ¿cómo se llama? 3, donde habla de la medida de fe. Ahora bien, acá dice de manera que teniendo diferentes dones, ya nos está indicando, nos da una primera clara enseñanza, que no todos tenemos los mismos dones. Más bien, tenemos diferentes dones, ¿no? Es más, tiene lógica, y en otra parte, creo que en Corintios nos dirá, pues, que qué pasaría si todos queremos ser manos, todos queremos ser cabeza o corazón, etcétera, ¿no? Digamos, los ejemplos que hacen, ¿no? Más bien aquí trata de hacer ver, enfatizar que tenemos diferentes dones. Sabemos que al menos tenemos un don, pero cada uno tiene un don distinto. Y luego dice, según la gracia que nos es dada. Primeramente, eso significa que los dones son gracia, que los dones son gracia, ¿no? Que los dones no son algo que nos pertenece, sino algo que nos ha dado. De hecho, sabemos que la primera gracia que recibimos es la gracia del perdón, la gracia de la salvación, ¿no? Es la gracia de la salvación, es el primer don que hemos recibido. Ahora bien, en ese mismo momento que dimos el paso de fe y que recibimos el don de la salvación, en ese mismo instante sabemos también, nos lo enseña la doctrina, que recibimos ese don, o dones, al menos uno. Y también que en ese momento el Espíritu Santo inhabita en nosotros, ¿no? Es otra gracia que recibimos, la inhabitación del Espíritu Santo, y además que el Espíritu Santo nos introduce, nos hace miembros de la iglesia universal. Somos miembros de esa iglesia. Todo esto involucra esta frasecita según la gracia que nos es dada, ¿no? Veamos, que estemos claros, que esa gracia, por tanto, nos hace miembros, nos da una membresía con una posición específica en la iglesia. Notemos que esta membresía no es optativa, ¿no? Sabemos muy bien que nosotros podemos ser creyentes, haber dado el paso de fe, inclusive bautizarnos, ¿no? Y no ser miembros. De hecho, en la iglesia, la membresía es posterior. O sea, puede ser que el mismo día del bautismo, el pastor llame, etcétera, y el bautizado firma la membresía, como puede hacerlo otro día o otros meses, incluso después. Muchas X razones. No es optativa la membresía, pero la membresía de pertenecer al cuerpo de Cristo, del creyente, al dar el paso de fe, es automática, no es optativa. Yo no puedo decir, acepto ser creyente, pero no quiero ser miembro del cuerpo de Cristo. No quiero recibir dones. Eso no es posible, no es optativo, es automático, forma parte de la gracia, que dice acá, la gracia que nos es dada en ese momento, el de creer. Y luego, bueno, comienza a mencionar un primer don, y menciona en primer lugar el de profecía, y pide que se use conforme a la medida de fe. Ahora bien, hay tres lugares que al menos Pablo menciona los dones. Menciona aquí en Romanos 12, también lo menciona en 1 Corintios 12, y también habla de dones en Efesios 4, ¿no? Si hiciéramos una lista, porque si tuviéramos tiempo, no, ya por ahora ya no hay casi tiempo, si tuviéramos tiempo veríamos que las listas no son iguales. Hay dones que se mencionan en una y no en las otras dos listas, o hay una que se mencionan en dos listas pero no en la tercera y viceversa. O sea, hay una mezcla. Si hiciéramos una unidad de esas listas, al menos veríamos que hay como 14 o 15, ¿no? Si consideramos pastores y maestros como distintas o no, hay por lo menos allí 14 o 15 dones, ¿no? Y aquí vamos a hablar con la profecía. Aquí rápidamente tengamos en cuenta que profeta, tiene tiene hasta una triple connotación, ¿no? Profecía en el sentido de traer mensaje divino, revelación, es un primer nivel, y eso pues estuvo limitado para
los agiógrafos, los escritores sagrados y los que escribieron pues, el Nuevo Testamento. Y ese don pues se ejerció hasta allí y hasta ahí terminó. Ya sabemos que con el último libro del Nuevo Testamento se cierra ese tipo de profecía, ¿no? También hay un segundo entendimiento de profecía en el sentido de partiendo de esta palabra, ¿no? ¿Cómo se llama? Usarla para edificar, exhortar, consolar, ¿no? Que también se menciona en la Biblia, creo que en Efesios, en 1 Corintios 14:3 me parece, donde habla de esto, donde habla de la, la profecía como el uso de la palabra de la revelación divina con estos fines, ¿no? Edificar, exhortar y consolar, ¿no? Y hay un tercer tipo de profecía donde hay también una revelación divina, directa al profeta, pero no en el sentido de querer revelar doctrina, sino alguna situación. Y quizá un ejemplo de esto es la de Agabo, cuando le dice a Pablo lo que le va a suceder. Y es un mensaje de Dios, pero no un mensaje para revelación, para que forme parte del Nuevo Testamento, ¿no? Como verdad doctrinal. Y este tipo de revelaciones pues, se saben si son sujetas a test, a verificación, porque si lo que Agabo hubiese dicho no se hubiese cumplido, pues sabríamos que no fue ninguna revelación divina, ¿no? Pero en este caso, pues es el don, esto te alude al don de profecía, y también cuando se dice que conforme a la medida de fe, pues siempre se nos está diciendo aquí que una profecía que pretenda ser profecía, pero que se oponga a la verdad, a la sana doctrina, pues simplemente hay que ser desechada. La medida de la profecía es la que valora, la que determina, la que muestra, ¿no? Que es realmente profecía, es que está conforme a la sana doctrina. Luego dice, o si de servicio, habla de otro don en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aquí, rápidamente, porque ya queda muy poco, nada, aquí en servir no confundamos servicio con oficio. Por ejemplo, el diaconado es un don. Pues no, es un oficio, es un oficio. Y para cumplir ese oficio hay que tener ciertas cualidades que allí, pues, por ejemplo, se dice que requisitos debe tener un diácono, ¿no? Pero es diferente, un don es algo permanente. Un don es algo que forma parte de tu personalidad, que transforma, que afecta toda tu personalidad. Es una manera ya que afecta tu modo de ser. Luego dice el que enseña en enseñanza, ¿no? Eh, bueno, aquí también aquí se está hablando del don de la enseñanza. Ciertamente hay, pues, un don que nos dice acá, que es la persona que tiene una capacitación espiritual, un don, para interpretar, para ayudar a entender, discernir la palabra de Dios. Y lo dice como, como un don específico, ¿no? Eso no significa, sin embargo, que entonces, bueno, yo no puedo enseñar, yo no puedo opinar, yo no puedo discernir, sino tengo que esperar que venga un maestro y me diga cómo debo entender las cosas. De hecho, sabemos que no se refiere a eso, porque todos tenemos la iluminación del Espíritu Santo, pero acá se nos enseña que hay un don específico que capacita a ciertas personas para explicar la palabra de Dios, ¿no? También hay que tener cuidado entonces en decir, yo tengo el don, yo no necesito por qué pasar, por qué estudiar, por qué no irme a un seminario a estudiar y eso, porque ya tengo el don. El don tiene que, no se contrapone, incluso es todo lo contrario, a la capacitación ya de la persona que tenga el don. Por último, habla de que el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que exhorta en exhortación, pues se suele entender exhortación, y eso es para mí una degeneración del, del concepto, realmente, de entender exhortación como reprensión. Realmente la palabra griega aquí más bien se refiere a dar ánimo, a consolar, ¿no? A ayudar con amor. No se trata de reprender y menos reprender
como muchas veces, que es una represión dura, una represión realmente sin amor, para nada. Más bien, ¿a qué se refiere? El que exhorte, úselo de esa manera, ¿no? Con amor, con ánimo de animar, con deseo de animar. El que reparte con liberalidad, pues ese que reparte se refiere a la persona que tiene un don realmente de ayudar, ¿no? Vamos a ver como los macedonios, por ejemplo, que hablan como deseaban ayudar. Eh, Esa liberalidad es una traducción de esa palabra, pero que da a entender que el que reparte de mucho. Pero realmente la palabra más tiene el sentido de la palabra griega allí es con sencillez, ¿no? Un poco el concepto de que lo que de tu mano derecha no lo sepa la izquierda, ¿no? Es un poco más este concepto que aquí que da a entender que está diciendo Pablo que el que reparte de mucho. No es tanto eso, no es eso realmente lo que yo entiendo. El que preside con solicitud, pues también está hablando de personas que tienen realmente un don que les ayuda a tener un liderazgo en la iglesia, ¿no? Que los capacita a eso, ¿no? Y que si lo tienen, cuando lo ejerzan con solicitud, o sea, con preocupación, con dedicación, con responsabilidad. Y al que hace misericordia, con alegría. Este don de la misericordia se refiere a las personas que tienen ese don, como vemos que van a visitas a los presos, que van a visitar enfermos terminales, a niños o a mujeres en una situación de verdad trágica, ¿no? Y es, sin duda es un don. Sinceramente, creo que está todo claro ver que no todos tenemos capacidad para ir a un centro de cáncer, con niños con cáncer y tratar de dar ánimo, ¿no? Y dice que las que hagan estas cosas lo hagan con alegría, ¿no? Lo hagan, y creo que sí, yo creo que las personas que tienen este don realmente lo ejercen con alegría, no hay otra forma de hacerlo. Bien, bueno, esto es más o menos un rápido análisis de estos versículos, ¿no? Y esperemos que entendamos que el concepto, que lo que trata de decir aquí Pablo, recordarnos uno, que no, la humildad, ante todo la humildad en nosotros, ¿no? Que siempre recordemos que lo que tenemos nos ha sido dado, ¿no? Tanto los talentos, tanto los dones y cualquier logro que hemos tenido en la vida o que tengamos, pues es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y que los dones que tengamos los ejerzamos pues realmente de modo correcto, de modo como han sido diseñados, y no para, ¿cómo se llama? Para orgullecernos, ¿no? Para querer demostrar que somos muchos porque tenemos un don y lo ejercemos y queremos que la gente lo sepa y nos halague por eso.